Hola, mi nombre es Juan Pablo Urbina Fontana, yo soy docente de anatomía y el video que vamos a realizar a continuación tiene que ver con explicar lo que tiene que ver con las formas articulares, así como también con los movimientos que pueden realizar según la forma que tienen las articulaciones. Vamos a ver los movimientos comunes que pueden hacer según la forma que tienen las superficies de unión, así como también vamos a revisar los movimientos propios que pueden realizar las articulaciones en ciertos sectores en especial. Vamos a clasificar las articulaciones de acuerdo a la forma de las superficies de contacto que tienen los dos o más huesos para formar este tipo de articulaciones sinoviales o las más móviles. Las articulaciones esferoideas, como su nombre lo dice, son articulaciones en la cual una superficie articular tiene una forma de una esfera incompleta y la otra superficie articular, para que encaje esta forma de esfera, tiene una especie de cavidad para que esta esfera pueda desplazarse en el espacio. ¿Qué articulaciones son de tipo esferoideas? Que son bastante móviles, tienen bastantes opciones de movimiento. Solamente de dos tipos tenemos. Uno en la articulación glenumeral, en la extremidad superior, entre la superficie articular de la cabeza del húmero para articularse con la superficie glenoidea de la escápula, o sea, la articulación del hombro, en palabras sencillas. Y la otra, de forma homóloga, está en la articulación de la cadera, la llamada coxofemoral. Esos dos tipos de articulaciones son esferoideas, de movimientos bastante amplios. En cuanto a la imagen de la parte derecha, son o se clasifican como articulaciones tipo bisagra. Se llaman así porque se mueven como ese objeto para articular las puertas, para articular las ventanas que se mueven de esa forma. Se denominan así porque solamente tienen un tipo de movimiento en cuanto a su dirección. Las puertas solamente pueden abrir y cerrarse, las ventanas que tienen bisagra solamente pueden abrir y cerrarse. Estas articulaciones se mueven de la misma forma. ¿Ya? ¿Qué articulaciones son bisagra? La articulación húmero-radioulnar. Según la forma de la unión de estos tres huesos, el codo solamente puede moverse o en flexión o en extensión. ¿Qué otras articulaciones son en bisagra? Las articulaciones entre las falanges, tanto de los dedos de las manos como los dedos de los pies. Las interfalángicas proximales y distales son articulaciones en bisagra, solo flectan y extienden. Otra articulación en bisagra es la tibio-fibulotalar o la articulación del tobillo. ¿Ya? Solamente flecta y extiende. Uno podría pensar sí, pero también se mueve hacia los costados. Por ejemplo, cuando uno se esguinza el tobillo, cuando pisa un hoyo caminando. Pero esa es la razón por la cual el tobillo se esguinza lateral o medialmente cuando se medializa o se lateraliza. Es porque esta articulación, llamada del tobillo, solamente se mueve o debería moverse funcionalmente hacia adelante y hacia atrás. Este otro tipo de clasificación según la forma se denominan cilíndricas y en la otra clasificación son las ovoideas o elipsoideas, que es lo mismo. Las cilíndricas, como el nombre lo dice, son superficies articulares en la cual una se mantiene en el centro como un pivote o un cilindro y la otra articulación se acomoda, se acopla, se une a la otra, dando una superficie para que este cilindro ruede. Por lo tanto, estas articulaciones giran. ¿Ya? ¿Qué articulaciones son de tipo cilíndrico según la forma? La articulación entre la primera y segunda vértebra cervical. La segunda vértebra cervical tiene un cilindro en la cual la primera vértebra cervical gira. Es así como se traducen los movimientos de giro de la cabeza sobre el cuello. ¿Qué otra articulación cilíndrica encontramos? Encontramos la articulación que hay entre el radio y el cúbito. En las epífisis, tanto proximales como distales, hay dos articulaciones que se llaman radioulnar proximal
radio ulnar distal. Esas son articulaciones entre los huesos del antebrazo. Y la cabeza del radio, que se encuentra en la parte proximal, tiene forma de cilindro o rueda. Y esta gira alrededor de una superficie en donde puede desplazarse que le presenta el cúbito. Y en la parte distal, o la parte más distante, cercana a la muñeca, la cabeza del cúbito o la ulna tiene una forma cilíndrica y el radio le presta una superficie para que ella ruede. ¿Ya? Las articulaciones radioulnares, tanto proximales como distales, tienen forma de cilindro. Y las ovoideas, estas articulaciones son o tienen una forma como de media luna, son doblemente curvas, pueden ser curvas en disposición lateral, pero también pueden ser curvas en la disposición anteroposterior, son como una media luna. ¿Qué articulaciones tienen esta forma? Por ejemplo, la radiocarpiana, la articulación entre el radio y los huesos del carpo. El radio le presta una superficie cóncava o ahuecada para que los huesos del carpo, que tienen una superficie convexa o sobresaliente y curva, puedan moverse sobre este espacio. Las articulaciones de tipo sellares, celares o encilla de montar son dos superficies articulares que tienen la misma forma. ¿Ya? Se denominan silla de montar porque esa es su superficie similar, es parecida a una silla de montar. Anteroposteriormente es cóncava, pero lateromedialmente es convexa. Imagínense una silla de montar. Y la otra superficie es igual, pero al unirse se encajan o ensamblan de manera contrapuesta. Si estuvieran en la misma dirección, las dos superficies no podrían encajar. Entonces una va de forma lateral y la otra va anteroposterior. ¿Dónde encontramos estas superficies articulares? Entre el esternón y las clavículas tienen ese tipo de forma en silla de montar. Y la articulación entre el hueso de la segunda fila del carpo, llamado trapecio, y el primer metacarpo, la articulación trapecio-metacarpiana, la que va a mover al pulgar, esa también tiene una forma en silla de montar. ¿Cómo se mueven? De manera muy similar a cómo se mueven las ovoideas o elipsoideas. Tienen dos tipos de dirección en donde se pueden mover, generalmente anteroposteriormente y lateromedialmente. Por el otro lado, las articulaciones planas, como su nombre lo dice, las superficies son aplanadas e extendidas. Y lo que pueden hacer son deslizamientos de un hueso sobre el otro, generalmente en dos tipos de direcciones. ¿Dónde encontramos estos huesos y este tipo de unión que tienen? Entre los huesos cortos, por ejemplo, las articulaciones que están entre los huesos del carpo, entre los huesos de la primera fila y la segunda fila, y entre los huesos del tarso. ¿Ya? Esas articulaciones son de tipo planas. ¿Qué movimientos producen? Generalmente en la mano, cuando los huesos del carpo se deslizan uno sobre otro, lo que hacen es hacer la palma de la mano más ahuecada o más aplanada. ¿Para qué sirve? Para generalmente tomar o dejar objetos. Lo mismo ocurre con los huesos del pie. Cuando se movilizan, se deslizan, generalmente cuando estamos caminando, ellos hacen que la planta del pie sea más ahuecada, o sea, se levante, o sea, más aplanada o extendida cuando nosotros pisamos. Acá podemos ver algunos ejemplos de las diferentes formas y cómo se van a mover estas articulaciones. La primera, de la parte superior izquierda, es una articulación cilíndrica, es la articulación atlantodontoidea. Es una articulación entre un detalle de la segunda vértebra cervical que tiene forma de cilindro y el atlas, que es la primera vértebra cervical que tiene una superficie articular para que este cilindro ruede. ¿En qué se traduce esto? En un movimiento de la cabeza sobre el cuello. ¿Por qué? Si la unión es entre la primera y la segunda vértebra y no los huesos del cráneo. Porque la primera vértebra cervical se articula y o sujeta a uno de los huesos del cráneo. Por lo tanto, el cráneo se articula con la primera vértebra cervical y la segunda tiene una forma cilíndrica. Por lo tanto, la primera vértebra cervical rueda sobre este cilindro y al estar
unido, articulado con la cabeza, este se lleva el movimiento y el peso de la cabeza. Así la cabeza gira sobre el espacio. En cuanto a las articulaciones de tipo bisagra, en la parte superior derecha hay un ejemplo de ella, que es la articulación del codo, entre el húmero, el radio y el cúbito. ¿Ya? El radio y el cúbito se mueven de manera sincronizada al mismo tiempo, mientras que el húmero se mantiene quieto, generalmente en la articulación del codo. ¿Ya? Por lo tanto, este movimiento es anterior o posterior, igual que una bisagra. O se abre la puerta o se cierra la puerta. No tiene más opciones de movimiento. Y cuando se mueve de otra forma, generalmente se lesiona en extremo. La figura de la parte inferior izquierda es un ejemplo de una articulación elipsoidea u ovoidea, en que es una parte curva o convexa en dos direcciones y la otra tiene una superficie para que ésta encaje. En la articulación de la muñeca, la radiocarpiana, la parte ahuecada la proporciona el radio y la parte sobresaliente la proporciona los huesos del carpo. Así, la muñeca tiene dos direcciones de opciones de movimiento, o antero-posteriormente o lateromedialmente. Y la imagen de la parte inferior derecha muestra un ejemplo de las superficies esferoideas o de esferas incompletas, que es la articulación glenohumeral. ¿Ya? Son superficies amplias y tienen varias direcciones de movimiento